para 2018 este diplomado ha denominado el tema Educación, Cultura y Sociedad como tema prioridad para todo el 2018, dividido en dos seminarios, el seminario 1 y el seminario 2, las 10 primeras conferencias dedicadas al tema de la cultura y las 10 siguientes dedicadas al tema de la educación y a las preocupaciones sobre educación. En las 3 sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de revisar los temas que tienen que ver con la paz. Y a lo largo de 80 cátedras dedicamos a escuchar diferentes expositores, académicos, profesores, protagonistas de los procesos sobre el tema de la paz. Y la conclusión principal, digamos, que se llevó en esas sesiones fue que el tema principal para el país, las reflexiones principales para el país pendientes son los temas de la cultura, de la formación cultural y por supuesto los problemas que tenemos de acceso, cobertura, pertinencia de la educación. Por lo tanto, este ciclo es producto de esas 80 sesiones dedicadas al tema de la paz. Bien, y en el tema de la cultura evidentemente entendemos, por supuesto, ya en la primera sesión vimos derechos ciudadanos, educación y cultura a cargo de Germán Bula Escobar, y hoy vamos a tocar el tema de protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural. Esta cátedra se hace en cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos y por supuesto tiene aquí a personas de diferentes lugares, ciudadanos de la localidad de La Candelaria, estudiantes de la universidad, estudiantes de las diferentes facultades, especialmente hoy la fortuna de contar con la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, a quien damos la bienvenida y quien nos ha acompañado en este proceso, y por supuesto a la rectoría seccional que hace posible esta cátedra, Gerardo Molina. Y por supuesto dar la bienvenida a William Ospina, escritor de escritores, a quien agradecemos haya tomado el día sábado para venir a acompañarnos un momento con sus reflexiones a propósito del tema que nos ocupa hoy, protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural. Para nosotros existe un trípode esencial que es el tema que es el trípode de acción para nosotros, el Estado, la sociedad y la cultura, y son de complementariedad histórica. La carencia de medios, la debilidad o el desvío de sus energías vitales conducen a deformaciones difíciles de corregir. La cultura, que tiene en sus manos un poder de orientación, señala una conducción, hace justa la distribución de los recursos y con la participación de la comunidad, suelta la imaginación a la creatividad que emana el entorno artístico, académico e intelectual. Pues si el hecho cultural es creación de la comunidad, la tarea del Estado consiste en recoger ese hecho, estimularlo dentro de la identidad que presente y lograr que los organismos estatales lo reconozcan, lo enaltezcan y lo difundan. La cultura ha adquirido su dimensión, su estatura social como componente fundamental de la vida de los individuos y de la sociedad misma. Esta realidad que se impone obliga al Estado a asumir ante el fenómeno cultural una actitud nueva, que la reconozca a su protagonismo social y su necesidad política. Una actitud basada en el más absoluto respeto a la creación, colocada en las antípodas de cualquier veleidad por establecer alguna forma o variante de lo que sería una cultura oficial que opera como apéndice del gobierno de turno. La cultura adquiere así las dimensiones de una reivindicación frente a los desequilibrios, frente a las injusticias, frente a las depresiones, frente al atraso y a los desfases históricos de la sociedad, reivindicación que incorpora a la comunidad como partícipe en la creación y los bienes culturales. ¿Y cuál será entonces la misión de la cultura? Es necesario, por tanto, asignar una función primordial a la cultura en los planes sociales del Estado, porque la cultura, entendemos, es la construcción de la conciencia nacional, como decía Galán,
la formación de la identidad nacional. La violencia que han padecido los pueblos tiene que ver con la pérdida de los valores éticos, con el relegamiento de las costumbres rigurosas, con la incapacidad de acceder a la civilidad. La rehabilitación será posible cuando se reasignen los presupuestos requeridos a las nuevas coherencias y debe concluir que el nuevo asentamiento recobre sus dimensiones culturales, a que restaure su patrimonio intelectual y se sitúe en la comunidad en un entorno de creatividad. En el tema de hoy, protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural. Uno de nuestros amigos queridos de esta cátedra, Fernando Mayorga, dijo a propósito de la cultura y de la educación, una invitación a construir una identidad nacional sobre el mestizaje de tres culturas. Existe en Colombia y reconocida la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este reconocimiento supone aceptar tanto el hecho de que la actual cultura de Colombia es el resultado de la interacción de tres vertientes poco homogéneas en sí mismas: la de los pueblos originarios, la del español y la negra africana, como el de que las expresiones culturales de los otros, igualmente dignas y respetables, se apoyan en sistemas de comprensión del mundo diferentes a los de la cultura occidental. Existen numerosos ejemplos que servirían para probar que el proceso transcultural continúa hoy día y que constituye una señal inequívoca para que Colombia se reconozca definitivamente como lo que es, producto de una cultura mestiza, rica, polifacética y fundamentalmente vital. William Ospina es ensayista y poeta antes que narrador. William Ospina nació en Herveo, en Padua, Herveo, Tolima. Llegó a la novela casi por necesidad, empujado por la tendencia narrativa de sus poemas y acorralado por el desafío de narrar historias. Fue precisamente un poema, Elegías de varones ilustres de Indias, del sacerdote y poeta Juan de Castellanos, el que le dio el empujón final y le llevó a estrenarse en la novela cuando estaba a punto de cumplir 50 años con Ursúa, primera entrega de una trilogía sobre la conquista de la Amazonía, que siguió con País de la Canela y cierra con La serpiente sin ojos. Los detalles y las circunstancias, los hechos que se observan en su libro País de la Canela y su descripción de Gonzalo Pizarro y su conquista por la canela asiática, y la inmolación y el cortejo de Atahualpa en la cultura indígena inca, hace que su trilogía sea maravillosa, descriptiva y rica en detalles. En 1992 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En el 99 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. En 2005 el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Tolima. Ha colaborado con el diario El Espectador, socio fundador de la revista literaria Número, y desde hace 3 años escribe en la columna semanal, hace más de 5 años, la revista Cromos. No sé. Recientemente ha sido galardonado por el premio Rómulo Gallegos de 2009. William Ospina está considerado como uno de los poetas y ensayistas más destacados de las últimas generaciones, y sus obras son mapas eruditos de sus amores literarios acompañados de declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. Así que bienvenido, William Ospina, a la Universidad Libre y a esta cátedra, Gerardo Molina. Muchas gracias. Buenos días, quiero agradecer esta invitación, estoy muy contento de estar en la Universidad Libre y de compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tema de la importancia de la participación social en los asuntos históricos y sobre el papel de la cultura y sus relaciones con el mundo de la política. He desarrollado esta reflexión y este texto que voy a leerles pensando no solamente en esos temas generales, sino en su posible
aplicación al momento histórico que estamos viviendo en Colombia. Y he llamado a este texto La paz del pueblo ausente. En Colombia, lo mismo que se advierte a lo largo de toda la historia nacional, vuelve a advertirse en cada jornada electoral: la ausencia del pueblo. Todo vuelve a girar alrededor de unos nombres y de unos personajes, de sus odios y de sus venganzas, de sus programas y sus convocatorias, pero la comunidad resulta cada vez más invisible, convertida apenas en la comparsa de los elegidos, reducida a la condición de pasivos electores e invisibilizada por la estadística. Yo diría que solo una vez en el último siglo el pueblo tuvo una presencia protagónica en los asuntos históricos, y fue bajo el influjo de Jorge Eliezer Gaitán, quien también tenía el defecto de ser muy visible frente al pueblo al que le hablaba, pero de quien no podemos dudar que se inspiraba en ese pueblo, le daba fuerza en su discurso y lo engrandecía con su estilo. No se ha reflexionado bastante sobre el hecho de que Gaitán no difería del pueblo. Él mismo era ese pueblo al que se dirigía, pero provisto de voz, de memoria, de ilustración, de recursos verbales, de elocuencia y de pasión humana. Oyéndolo, la gente no sentía el poder de un orador, sino su propio poder. Y solo en ese momento el pueblo colombiano alcanzó a hacerse visible en la política, se sintió protagonista, alentó la esperanza de ingresar en una historia de la que había sido borrado desde los tiempos de la independencia, cuando una galería de héroes se instaló en la leyenda y borró la minuciosa abnegación de esos miles de seres de ruana y de a pie que hicieron las campañas, que cruzaron los Andes tiritando y muriendo, que caminaron jornadas enteras por pantanos helados, que cargaron como suicidas con lanzas y espadas contra los cañones del enemigo. Como decía Dante, es la manera lo que me estremece. Y como decía Rubén Darío, nada más que maneras expresan lo distinto. Hay que repetir sin descanso que el problema de la política en un país como el nuestro, y a lo mejor en todos los países, no es de discurso, sino de maneras. El estilo de nuestra política ha consistido en invisibilizar al pueblo y sustituirlo en el diseño de la nación y de sus instituciones. Aquí se hizo costumbre desde la conquista no consultar el territorio a la hora de definir su ordenamiento, sino imponer modelos traídos de otra parte, cuya única explicación era el poder que los imponía y el modelo lejano que trataban de imitar. Si en España se ordenaba el territorio de cierta manera, eso tenía que ser válido para estas tierras. Y así se olvidaban o se soslayaban los suelos, los climas, la vegetación, las selvas, las llanuras, los desiertos, los ríos, los páramos, el conocimiento ancestral de los pueblos nativos. Nadie oía cantar al toche, porque nuestro deber era celebrar a un ruiseñor que por otra parte aquí no existía. Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi novela Ursúa, que habla de los tiempos de la conquista, viví una experiencia muy curiosa para un escritor. Yo podía imaginar perfectamente a los conquistadores. Podía verlos bajar de sus barcos y entrar en el territorio con sus caballos acorazados de hierro, sus armaduras, sus penachos y sus espadas, con sus lanzas, su pólvora y sus perros,
pero no lograba ver en mi imaginación a los pueblos indígenas. Los indígenas se sustraían a la mirada, se evadían al lenguaje, y esto me inquietaba en términos literarios. Hasta que un día fue el narrador el que me dio la clave de lo que estaba ocurriendo. Porque de repente ese narrador dijo, comillas, no vieron un solo indio en esa parte de la travesía, pero yo sé que no todas las sombras que vieron eran sombras de árboles, ni todas las plumas que vieron eran plumas de pájaros, y no toda la arcilla roja que advirtieron en los barrancos era tierra inerte. En ese momento comprendí que, a diferencia de los europeos, los indígenas estaban allí pero no se advertían, sabían mimetizarse en el paisaje, y los españoles podían avanzar por las selvas entre los indios sin darse cuenta siquiera de que estaban siendo observados. Por eso parecía ser la selva misma quien arrojaba sus súbitas flechas. En cambio, cuando querían, cuando entraban en batalla, por ejemplo, las muchedumbres de indios se hacían tan visibles con su bullicio, sus caracolas de guerra, sus plumajes, sus cascos y sus adornos de oro, que alguien que los vio pudo describirlos diciendo que eran una larga y espesa selva de plumajes. Y Jorge Robledo pudo declarar que con sus cascos de oro parecían un ejército en el que todos fueran reyes. Formaban parte de la naturaleza. Eran silenciosos como la niebla, furtivos como gatos de monte, y su sigilo contrastaba con la vistosidad y el estruendo de los invasores. Estos tenían la ventaja de sus caballos intimidantes y sus armas de fuego. En cambio, para los indios, no hacerse notar era un recurso de supervivencia. No es que no fueran visibles, es que se necesitaba sutileza para verlos. Y la mirada que se impuso en este orden social fue siempre una mirada incapaz de sutileza, una mirada ciega a todo lo que no le fuera conocido. Para encontrarle un rumbo a nuestra sociedad y a nuestro mundo natural, es cada vez más necesario ver lo que somos, tener una mirada capaz de percibir lo original y lo distinto. Y eso es lo que nunca ha tenido la política que aquí se impuso. Será por eso que tanta gente desconfía de la política. Sabe que está hecha para manipular, para borrar identidades, para anular posibilidades, para imponer esquemas y modelos, pero no para interpretar creadoramente lo que somos y lo que puede ser el país. Esa mirada comprensiva, cuidadosa y sutil es una mirada que solo puede arrojar la cultura y, en primer lugar, las artes creadoras. García Márquez sostenía que solo la cultura popular ha sabido ver y descifrar nuestro mundo. Y es evidente que lo que aquí llamamos política nunca ha sabido dialogar con el arte creador ni con la cultura. Cuando a un candidato le hablan de cultura, cree que le están preguntando con qué van a entretener a la gente mientras vota o con qué la van a divertir entre discurso y discurso. Por eso es tan hermoso y admirable escuchar a todo el que haya sido capaz de ver profundamente nuestra tierra. Mientras muchos versificadores seguían cantándoles a las primaveras y los otoños que nos trajo el diccionario, Aurelio Arturo, un gran observador de su país, nos mostró en versos lúcidos que aquí una hoja sola aún lleva su delgada frescura de un extremo a otro extremo del año. Supo sentir el asombro de que la vegetación esté viva todo el año y advertir que los campos no solo son verdes, sino que tienen una variedad de verdes casi infinita. Arturo dijo con gran belleza:
hoja sola en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. Esta lengua, llegada de tan lejos, le había impuesto una lógica extraña a nuestra relación con el mundo. Utilizábamos casi las mismas palabras que en España, por eso creíamos que estábamos nombrando las mismas cosas y perdíamos el matiz original de nuestra realidad. Llamábamos tigres y leones a los jaguares. Nos educaron con cartillas en las que no había piñas y chontaduros, dantas y saínos, sino racimos de uvas y granadas, lobos y jabalíes. Tal vez por eso la palabra democracia sirve aquí para disfrazar una plutocracia manipuladora y hostil a todo lo genuinamente popular. Aquí, ser liberal no es profesar una filosofía de libertad, igualdad y fraternidad, sino participar de un sistema clientelar hereditario que manipula voluntades y se impone por medio de maquinarias y de mermeladas. Hay unos versos de Barba Jacob que desnudan el modo como se trafica con las palabras, utilizándolas no para nombrar, sino para enmascarar las cosas. La paz es mi enemigo violento y el amor mi enemigo sanguinario. El mismo poeta nos enseñó algo muy valioso sobre la solidaridad. Nuestra sociedad injusta y desigual es muy dada a predicar la caridad, que los ricos ayuden a los pobres, que los poderosos guíen a los desvalidos. Él no cree en esas filigranas de la caridad, hechas para que el rico se eternice en su riqueza y el pobre en su debilidad y su dependencia. Barba Jacob dice algo mucho más desafiante y verdadero. Apoya tu fatiga en mi fatiga, que yo mi pena apoyaré en tu pena. Él más bien sabe que al pobre solo lo ayuda el pobre, que al triste solo lo entiende el triste, que solo ayuda de verdad confiar en los otros. Esperar la paz que diseñan los que vivieron siempre de hacer la guerra es como esperar la prosperidad que siempre prometen los que viven de la pobreza ajena. Hay también un verso de León de Greiff que suena muy paradójico, pero que está lleno de clarividencia. Él dijo en su balada de la fórmula definitiva y paradojal: todo no vale nada si el resto vale menos. Si uno dice todo, pareciera que no puede decir el resto, pues en ese todo ya está comprendida la totalidad. Pero como el lenguaje es una abstracción, la palabra todo, que parece compendiar tantas cosas, también las borra, porque en ese todo ya no vemos cada una de las partes que lo componen. Hay algo que no vemos en la palabra todo, y es cada cosa con su inagotable minuciosidad. Entonces me digo que lo que el poeta quiere revelarnos con su paradoja es que una cosa es el todo que abarca el mundo y otra cosa es cada uno de los elementos irreductibles que lo constituyen. Todo no vale nada si el resto vale menos. Podría significar entonces: el bosque no vale nada si cada árbol vale menos. La sociedad no vale nada si el individuo vale menos. El tiempo no vale nada si cada instante vale menos. Es un esfuerzo por devolverle valor y visibilidad a lo particular y a lo elemental. En un debate serio sobre la democracia, vale la pena decir que la estadística tiende a crear un todo en el que cada cosa desaparece. Un buen rey sería aquel que conociera no solo el nombre, sino el destino y los talentos de cada ciudadano. Como ese rey es imposible, la democracia tendría que ser ese sistema donde cada quien pueda tener no simplemente un voto, sino un rostro,
un destino, una originalidad, una importancia. Borges nos dijo: descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. A lo mejor, si todo marcha bien, si las instituciones funcionan, si el Estado responde a las necesidades de cada uno, se podría admitir este extraño modelo en que los ciudadanos solo existen una vez cada 4 años. Pero cuando un país se encuentra en una situación tan alarmante y caótica como el nuestro, es evidente que necesitamos ciudadanos todos los días, que votar cada 4 años es poca cosa para ayudar a resolver tantos males. Que seamos ciudadanos solo una vez cada 4 años, que seamos necesarios solo una vez cada 4 años, es lo que más les sirve a los que viven de usurpar la voluntad popular y reemplazar a la ciudadanía, a los que son apenas negociantes de la política, disputándose la bolsa de empleos del Estado y repartiéndose el ponqué de los presupuestos. Por eso no basta que los rostros sean nuevos, ni que los discursos sean distintos. Lo que define una nueva política no es ofrecer otras cosas, prometer otras cosas, sino convocar de otra manera a la comunidad, darle un lugar distinto a los ciudadanos en la transformación de la realidad, romper para siempre con esa lógica triste y mezquina de los directorios y de las clientelas, donde las personas valen como cifras pero no como interlocutores, como formuladores de propuestas y como inventores de soluciones. A los candidatos les encanta que la gente adhiera, pero no que la gente participe. Ya con Gaitán se vio que hasta las propuestas más lúcidas pueden fracasar cuando no están en la mente y en la capacidad de acción de los ciudadanos, sino en el hombre o en el grupo demasiado visible que los lidera. Y no ignoro que el proyecto gaitanista fue borrado a sangre y fuego, que contra la propuesta de Gaitán de renunciar al enfrentamiento ilusorio de los partidos, aquí se predicó hasta el vértigo una doctrina del rencor y del sectarismo que convirtió a Colombia en un caldero de odio inexplicable. Después, durante 70 años, todas las contradicciones políticas que se nos han predicado han sido artificiales. Lo más doloroso y siniestro de la violencia de los años 50 es que la contradicción entre liberales y conservadores era falsa. Era una oposición puramente retórica y artificial. Los dos partidos no diferían en términos filosóficos, ni en su doctrina, ni en su proyecto de país. Los dirigentes tenían el mismo proyecto de manipulación y de saqueo, y no hay guerras más insanas, más crueles y más desalentadoras que aquellas que se libran por razones falsas, por causas engañosas, por una ignorancia, una ingenuidad y una docilidad que las castas malignas conducen y aprovechan. Hasta la más reciente polarización que le ha sido predicada a los colombianos, la contradicción actual entre uribismo y santismo, sigue siendo una oposición artificial, hecha para enfrentar a la comunidad, aunque los dos sectores participan del mismo modelo de sociedad, tienen los mismos intereses, ya han estado unidos y podrían volver a estarlo. Los mismos apellidos, los mismos apetitos, las mismas costumbres identifican a esos sectores que otra vez pretenden ser irreconciliables, pero que después de denunciarse uno al otro como el mal absoluto, vuelven a unirse cuando ven peligrar sus intereses. Sería triste que no hayamos aprendido nada en estos 70 años, que otra vez nos ofrezcamos como comparsas dóciles de esas manipulaciones y de esos apetitos. Colombia está cada vez más cansada de esa casta corrupta y cada vez más desencantada de su estilo, y es posible que estemos asistiendo al nacimiento o a la irrupción de una contradicción más verdadera,
menos manipuladora y menos arbitraria. La oposición entre el viejo modelo corrupto de maquinarias y de burócratas y el despertar de la indignación ciudadana. Pero es ese el momento en que más se requiere inteligencia, sensibilidad y conciencia de nuestras mayores dificultades, porque corremos el riesgo de que la indignación quede atrapada en las maneras de la vieja política, el riesgo de que simplemente aparezca un salvador, alguien que otra vez pretenda diseñar por su cuenta el país que todos necesitamos y olvide que aquí no se trata de dirigir, ni de salvar, ni de imponer soluciones, sino de escuchar a la comunidad, de liberar la iniciativa de la comunidad, de desatar las manos de un pueblo lleno de talentos, pero postergado, subordinado y despojado de la posibilidad de tomar iniciativas, condenado siempre a esperar y a pedir permiso, cuando lo único que necesita es verse convertido en protagonista, creador de otro modelo de sociedad. Siempre he sido partidario de la solución negociada de los conflictos armados que padece Colombia. Pero la causa de esos conflictos no es, como predica nuestra dirigencia, la malignidad de unos hombres. Aquí hay demasiada gente excluida, demasiada injusticia. Somos el cuarto país más desigual del mundo. Esto no se puede ignorar cuando se analizan las causas de nuestra violencia y menos aún cuando se diseñan las soluciones. Tenemos una inmensa población juvenil sin oportunidades, sin ingresos, sin educación, sin formación, abandonada en manos de la violencia, pues solo la violencia les ofrece los ingresos que debería ofrecerles una nación capaz de respetar a sus jóvenes y de pensar en su futuro. Por eso no creo que a Colombia cualquier proceso le sirva, y menos los procesos de paz diseñados por esta dirigencia. Esa desmovilización de guerreros que se hace en nuestro país cada 15 años, sin acompañarla de reformas profundas que corrijan las causas de la guerra, que abran la posibilidad de un tiempo nuevo. La corrección real de los desastres de la guerra no se logra con la mera desmovilización de unos ejércitos que a duras penas se reintegran a la sociedad, porque ésta, y es comprensible, no los recibe con generosidad. La única reinserción verosímil exigiría, además de cambios profundos, una comunidad dispuesta a acogerlos y garantizar su seguridad. Pero sin esos cambios que abran puertas para todos, la gente los recibe con recelo y hasta siente que les están dando a los insurgentes oportunidades y prebendas que nunca les dieron a los ciudadanos pacíficos. El proceso de negociación que vivió recientemente Colombia careció para mí de varias cosas fundamentales. De un proyecto de juventudes en un país donde la juventud es la guerra. De un proyecto urbano en un país que, aunque tiene un antiguo problema agrario, tiene el 80% de la población en las ciudades y en ellas también sus mayores conflictos. De un componente ambiental con un proyecto gigante de reforestación que, si es urgente en el mundo entero, lo es mucho más en nuestro territorio, porque estamos arrasando los páramos, devastando las cuencas de los grandes ríos, destruyendo la mayor fábrica de agua del continente. Pero de todas las carencias de ese proceso, la más sensible fue la falta de participación ciudadana, que se hizo evidente en el hecho alarmante de que a la hora del plebiscito menos del 20% de los electores aprobó los acuerdos y el 80% les dio la espalda. El gobierno tenía el deber de hacer sentir a la comunidad los beneficios del proceso. El gobierno pudo haber hecho llegar a los territorios brigadas de médicos y de agrónomos, de ingenieros y de arquitectos, de deportistas y de artistas. Pudo haberle demostrado a la comunidad
que la paz traía para ella beneficios concretos. No me gusta decir esto, pero yo mismo se lo expresé en una carta abierta al presidente de la República, porque si se iba a consultar a la comunidad sobre los acuerdos, era necesario incluir a la ciudadanía, hacerla partícipe del proyecto, no producir la sensación de que la paz, que solo es verdadera si es de todos, era algo para expertos y diseñada lejos y en secreto. Es más, en un país donde no se ha hecho nunca un esfuerzo coherente por formar lectores, se pretendió que toda la comunidad leyera y aprobara en 2 semanas un documento de 300 páginas que solo podían entender los expertos. Hasta el presidente Mujica dijo que el pueblo colombiano había mirado ese proceso como desde un balcón. La paz no solo se hace para la gente, no solo se hace con la gente, la paz hay que hacerla nacer en la gente. La paz no es para funcionarios y guerreros, sino para la vida cotidiana de la comunidad. Por eso he llamado a esta charla la paz del pueblo ausente. Porque quiero insistir en que esa ausencia del pueblo en las grandes decisiones es la historia misma de nuestro país y sigue siendo la principal limitación de nuestro orden social. Colombia es un país de regiones. Desde antes de la llegada del mundo europeo, aquí ya se habían configurado regiones naturales y humanas distintas. El desierto de los Guayú, la Sierra Nevada de los Tayrona, las ciénagas de los Cenúes, las selvas lluviosas de los Embera-Catíos, las montañas de los Pantágoras y de los Ebéjicos, la sabana de los Muiscas, el plan ardiente de los Panches, las sierras de los Nasa, las llanuras fluviales de los Kamsá, el macizo de los Andaquíes, la selva de los Huitoto y de los Desana, las praderas de los Sicuán y la Sierra Nevada de los Uwa, los cañones de los Chitareros, el valle de los Musos, y a eso se añadieron muchas cosas llegadas de Europa que aumentaron y enriquecieron esa diversidad. En la primera independencia, si algo se hizo visible fue la tensión entre las distintas provincias y entre sus ciudades. En 1814, un caraqueño, Simón Bolívar, y un quiteño, Carlos Montúfar, iban de un lado a otro extenuados, tratando de lograr que los granadinos se unieran entre sí. Bolívar les explicaba que ya venían las tropas de la Reconquista, que el país iba a caer de nuevo en manos de los españoles, que era cuestión de meses, pero resultaba imposible hacer que Santa Fe se aliara con Tunja, que Popayán se aliara con Pamplona, que Antioquia se aliara con Cartagena, y mientras la escuadra realista iba llegando a las costas de América, aquí seguíamos desconfiando los unos de los otros, resistiéndonos a la alianza hasta que Bolívar prefirió irse para Jamaica a tratar de dibujar la independencia por otro camino. Y Morillo cayó sobre el territorio y la República se ahogó en su propia sangre. Es verdad que después la independencia triunfó, gracias sobre todo a Bolívar. Pero no hemos logrado encontrar todavía el secreto de la unión. Después de un siglo XIX desgarrado por las guerras civiles, después de un arduo período federal de un cuarto de siglo, construimos un modelo centralista conservador que duró medio siglo. A partir de los años 40 recomenzó la violencia y todavía no hemos encontrado el modelo de país que requerimos. Para nadie es un secreto que el Estado no solo no ha logrado imponerse en el territorio, sino que algunas de las tareas básicas de la institucionalidad democrática, como una economía incluyente con un mercado interno fuerte, como una agricultura moderna, como el catastro rural, como una adecuada industrialización, más bien han retrocedido. Y el modelo de propiedad de la tierra, que ha debido democratizarse y modernizarse, más bien se ha concentrado en las últimas décadas,
sin avanzar hacia un diseño responsable y productivo. Y al mismo tiempo estamos padeciendo un arrasamiento de la biodiversidad y de la riqueza natural inusitado y alarmante. Colombia vive hoy un desastre ecológico de grandes dimensiones, uno de cuyos protagonistas, el narcotráfico, es también un semillero de violencia y de degradación social. Y el Estado, que debería instaurar la ley y el orden, está tomado por la corrupción. La política no puede seguir siendo lo que fue durante más de un siglo. La comunidad tiene que aparecer, no solo en el discurso, sino en la dinámica de la política, en el tono de la participación, en los debates de la modernidad. Colombia tendría que estar hastiada de la pugnacidad, de que la política se identifique enseguida con el odio, la acusación, la crispación y el miedo. Los jóvenes deberían estar dando a los viejos el ejemplo de otra manera de discutir y sobre todo de otra manera de participar, de una mirada sutil en la lectura de nuestra realidad y de la capacidad de convocar a una fiesta de la imaginación y de la originalidad en la manera de concebir y de vivir la política. Ya deberíamos estar hartos de consignas y de caudillos, ya deberíamos haber cambiado la procesión con su visible mártir a cuestas por el carnaval. Ya García Márquez hizo una expedición fantástica por el territorio que nos reveló miles de cosas sutiles de nuestra manera de ser. Esa capacidad sin duda grotesca de sacar guerras del sombrero, ese miedo al amor que nos paraliza, esas pestes del olvido, ese encierro incestuoso en nuestras fronteras, esos contrastes alucinatorios entre las montañas fúnebres y los valles orgiásticos, esos dibujos oraculares que forma la sangre corriendo por las calles, esas niñas con amuletos de dientes de tigre, esas aldeas selváticas donde hay músicos italianos, árabes en pantuflas, indios que hacen llover flores y gitanos que escriben en sánscrito. Ya Álvaro Muti supo encontrar la poesía de la tierra caliente, el milagro de los trenes bordeando los abismos, los hidroaviones metálicos posándose en ríos de caimanes. Ya Estanislao Zuleta supo hacer una lectura de nuestras culturas familiares mientras dialogaba con las grandes ideas de la modernidad. Ya Fernando González fue capaz de poner a pensar creadoramente a una lengua acostumbrada solo a murmurar y a insultar. Ya Orlando Fals Borda nos enseñó a pensar con sensibilidad el territorio. Ya José Celestino Muti supo intuir que aquí las verdades políticas más hondas tienen que dictarlas las nervaduras de las hojas, el diagrama de las raíces y la lengua de las flores. Ya Humboldt nos mostró que solo yendo de Ibagué a Buga era posible encontrar las claves de la vegetación, instaurar la montaña como objeto de conocimiento y fundar la geografía moderna. Aquí solo la política está fosilizada. Saben más de Colombia José Barros, Julio Erazo, Campo Miranda y Rafael Escalona que Miguel Antonio Caro, Lleras Restrepo, López Miquelsen, los Santos, los Pastrana y los Gaviria. Hay que volver a reunir en la mesa del café a León de Grave, Jorge Salamea, Danilo Cruz Vélez, Omar Rayo, Eduardo Salamea y Hernando Telles, y hacer que escuchen La Gota Fría, El Pájaro Amarillo, Lamento Náufrago y El Testamento. Hay que poner a Guillermo Valencia y a Nicolás Gómez Dávila a bailar la pollera colorada. La política tiene que dejar de ser formalismo, manipulación de la gente y burocracia. Tiene que empezar a ser la voz de los ríos, de las selvas, de los bosques de niebla, de los arroyos y los manantiales, de los climas, de la vegetación, de la fauna silvestre, del mestizaje, del conocimiento indígena, del colorido africano. Y sobre todo tiene que empezar a ser la voz de la comunidad,
su ingenio, su recursividad, su capacidad de afecto y su alegría. Hay que explorar las rutas desconocidas y las rutas olvidadas del territorio. Hay que superar la maldición del centralismo. El corazón de la patria no está en la casa de Nariño, sino en el parque de Chiribiquete. Hay que dejar de pensar que la riqueza de Colombia se limita al petróleo y las minas. La principal riqueza es la gente, su generosidad, su solidaridad, su capacidad de acompañarse, de hacer alegre la vida, de cuidar a las nuevas generaciones, de proteger el territorio, de hacer brotar por todas partes las riquezas paralelas. Aquí nos enseñaron a hacer política solo con urnas. Hay que devolverle la vida a la política. Muchas gracias. Mil gracias, profesor Ospina, por sus palabras, por su narrativa, por sus descripciones, como lo dije al principio de esta cátedra. La cátedra de Gerardo Molina lleva 22 años en este ejercicio académico, más de 400 expositores, conferencistas, incluido Estanislao Zuleta, que ha estado en esta cátedra. Bien, pasamos a una ronda de preguntas. Va a pasar un micrófono por el auditorio y he pedido que traigan un micrófono a la sala, a la mesa. Entonces, esperemos. Aprovecho, antes de pasar a las preguntas, las dos siguientes conferencias: Cultura y Nacionalidad, Historias de la Formación Social en Colombia, Cultura Política como máxima expresión en democracia. Los esperamos a esas conferencias de la mano de los profesores Antonio Hermosa de la Universidad de Sevilla y de Álvaro Tirado Mejía, historiadores. Muy buenos días. La pregunta es, ¿qué políticas se requieren para nuestros pueblos indígenas y nuestra juventud colombiana? No sé si quieres que recojamos varias preguntas y... Bueno, yo creo que lo que la democracia exige es que sean los pueblos indígenas los que digan cuáles son las políticas que se requieren para ellos. No debería ser el resto de la sociedad el que lo diga. Deberíamos nosotros también preguntarnos qué relación tenemos con los pueblos indígenas y qué podemos aprender de ellos, así como qué podemos compartir con ellos. Hasta hace poco, digamos que hasta los comienzos de la etnología y de la antropología moderna, se podía ver a los pueblos indígenas americanos como vestigios y residuos de un pasado casi desaparecido, como testimonios de algo que fue. Pero la historia contemporánea ha evolucionado de una manera muy curiosa. Nos ha revelado que la cultura occidental, tan envanecida de su sabiduría y de sus destrezas,
sabe transformar mucho el mundo, pero no sabe conservarlo. Nuestra época ve cómo la gran ciencia, la gran técnica y la gran industria contemporánea producen cosas magníficas, producen todos los días milagros extraordinarios, pero al mismo tiempo depredan la naturaleza, destruyen el equilibrio ambiental, calientan la atmósfera y han puesto al mundo por primera vez en peligro de desaparición, o por lo menos la vida en él. Y de repente, arrojar una mirada a los pueblos nativos de las distintas regiones del mundo nos revela que esos pueblos supieron vivir por miles de años en los territorios sin destruirlos, recibiendo de ellos lo que les daba, viviendo a veces en armonía, a veces en conflicto, pero sin depredar el universo natural. A mí lo que más me sorprendió cuando leí el largo poema Elegías de varones ilustres de Indias que Juan de Castellanos escribió aquí en los tiempos de la conquista, son sus descripciones de la naturaleza. Hace apenas 5 siglos, es asombroso lo que él describe: la sabana de Bogotá llena de venados, los bosques por todas partes, una selva inmensa en la que la gente sin embargo podía vivir, y podía vivir con libertad, con fortaleza, con energía. O sea, bastó que llegara la civilización occidental a estas tierras y empezó la depredación que ya en sus capítulos más recientes acabó con la subienda del río Magdalena, tiene nuestros ríos envenenados de mercurio y está arrasando con las selvas y con los páramos. De manera que a partir de cierto momento los pueblos indígenas dejaron de ser solamente vestigios de un pasado perdido y se convirtieron en ejemplos de una manera respetuosa de habitar la naturaleza y de dialogar con ella. Sin olvidar que ahora hay un fenómeno muy curioso: la ciencia occidental vive muy envanecida de sus métodos y de sus descubrimientos. Sin embargo, hay una legión de gente que viene de las farmacéuticas norteamericanas y alemanas a perseguir a los chamanes amazónicos para descubrir el secreto curativo que hay en las plantas. O sea, aunque no lo reconozcan abiertamente, hay un reconocimiento tácito de que hay otros saberes distintos a lo de la ciencia y el saber instrumental de la ciencia occidental, y que una larga observación de miles de años, o como lo dicen los pueblos indígenas mismos, la manera como unas plantas le enseñan a uno el secreto de las plantas, que hace que otras maneras de conocimiento obliguen a esas grandes multinacionales a tratar de buscar ese saber, aunque desafortunadamente para patentarlo y convertirlo en un negocio y en una mercancía. O sea, los pueblos indígenas no son solamente vestigios del pasado, me parece que son ejemplos de una filosofía, de una manera de relacionarse con el mundo. Algunos los descalifican pretendiendo que lo que fue el mundo indígena americano hace 5 siglos se puede leer solamente en los pueblos que han sido maltratados, profanados, excluidos, empobrecidos, a los que se les ha impedido prolongar la civilización que tuvieron y a los que a las malas se los ha hecho ingresar en otro modelo mental y moral. Pero quienes han estudiado, como Gerardo Raigel Dolmatov, por ejemplo, a los pueblos indígenas, hay que ver esos libros tan hermosos, los Kogi de la Sierra Nevada, o el libro sobre los de Sana, del Bichada y del Amazonas, para ver cuánta sabiduría hay allí, cuánta sabiduría leyó Anne Osborne en los mitos de los Uwa, de la Sierra del Cocuy. Y en esa medida ahí no hay solamente cosas que conservar, sino mucho que aprender, como hay mucho que aprender también en esa diversidad de las lenguas indígenas. Y con respecto al tema de la juventud, por supuesto que también debería haber no una formulación de cuáles son las políticas que la juventud requiera, sino qué surge en el diálogo de cuál debería ser la participación verdadera de los jóvenes en la solución de los problemas que hoy vivimos. Yo hablé en mi charla de la necesidad de un gran proyecto de reforestación de este territorio. Ese proyecto es urgente en el mundo entero.
pero Colombia puede ser una de las víctimas primeras del calentamiento global y en esa medida tendríamos que reaccionar de primeros frente a esos peligros y conjurarlos en la medida de lo posible. Y cuando uno ve esa extraña ecuación, miles de brazos de jóvenes que no tienen oportunidades, que no tienen empleo, ¿no? Y miles de hectáreas de bosques arrasados que requieren ser recuperados, yo creo que la sociedad debería encontrar la manera de que tantos jóvenes que necesitan ingresos tengan la posibilidad de un ingreso que los vincule también a una tarea salvadora y de vanguardia en el mundo contemporáneo. Pero son muchísimas las cosas que se podrían decir en cada uno de los temas que competen a las dificultades que vive hoy el planeta y a las posibilidades que tienen los jóvenes de vivir esa aventura, porque es una aventura y apasionante, de proteger de la naturaleza, el equilibrio ambiental, de detener el cambio climático y de convertirse, cosa que me parecía a mí apasionante, en los protectores de los tigres y de los tiburones. Hay más preguntas aquí. Antes de hacer esa pregunta, para que no se pierda el hilo conductor de la respuesta que dio el profesor, yo quería preguntar lo siguiente, profesor Ospina. En relación, usted ha manifestado usted que la identidad nacional y los valores culturales podrían salvar un poco la construcción que tenemos países como Colombia. Un profesor, el profesor Schiller, manifestaba lo siguiente, y esa es una preocupación principal, yo creo, de los ciudadanos que principalmente son urbanos. Decía lo siguiente: el pueblo al cual se dirige la cultura debe comprometerse en un proceso de transformación, de ennoblecimiento, a la vez que conservar los valores auténticos y modos de ser que constituyen su especificidad. Hemos visto, usted menciona, digamos, cómo debe comportarse la gente de abajo hacia arriba en la construcción de valores culturales, en recuperar y difundir, digamos, los valores auténticos, pero esos valores que debemos recuperar en la región requieren también una voluntad, digamos, de esos pueblos. ¿Cree usted que esos pueblos han estado solamente manipulados por pequeñas minorías? ¿Cree usted que cómo transformar y dejarlos de ver como una minoría y volverlos una mayoría capaz, obviamente, de dejarse transformar, de permitir que esa transformación ocurra? Bueno, yo creo que es principalmente la política la que ha marginalizado y excluido a las comunidades. En otros campos las comunidades se han mantenido activas, protagónicas, creadoras. Nuestra cultura popular es una cultura muy rica, y no solo es rica en obras que se atesoren, se clasifiquen y se archiven, sino que es muy rica en cultura creadora actual. Suele hablarse del Chocó, por ejemplo, en términos compasivos, como de una sociedad que vive en la marginalidad, o como de una naturaleza que está siendo depredada y destruida muy eficazmente por las multinacionales legales e ilegales. Pero también habría que ver que pocas regiones del país tienen una cultura tan viva y tan contemporánea. La música que está brotando del Chocó hoy no es simplemente un vestigio de música popular, de música étnica, como la llaman ahora, no, es una vanguardia de la música contemporánea. En esa medida hay un montón de expresiones auténticas de los pueblos que no representan, digámoslo así, expresiones locales, sino que interpretan toman el pulso de la realidad contemporánea para el mundo entero. Y de todas maneras la globalización es un hecho. La globalización parecía originalmente un proceso que iba a visibilizar demasiado ese todo del que yo hablaba en mi charla,
borrando lo local y borrando todo lo particular. Muchos hablaron de que ser cosmopolitas era dejar de ser aldeanos, era dejar de ser provincianos, para volvernos, no sé, como habitantes de una cosmópolis planetaria. Pero resulta que lo que ha mostrado la globalización es otra cosa, que cada lugar del territorio y cada lugar del planeta se visibiliza más con esa globalización. Esa globalización no sirve si se la piensa como una mera abstracción, solo sirve si se la piensa como un sincronizar los relojes planetarios y un visibilizar las regiones para que se convierta en verdad aquello que formulaba Pascal en una metáfora famosa, una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Yo creo que es verdad que cada centro ahora debe estar en todas partes. Es más, en la tarea de salvar al mundo que todos tenemos como primer punto de nuestra agenda, o deberíamos tener como primer punto de nuestra agenda, ya no hay un sitio abstracto donde salvar al mundo se lo salva solo en los lugares concretos, en cada río, en cada manantial, en cada bosque, en cada suelo, en cada aldea, en cada barrio. Es allí donde tiene que estar el universo, como lo decía hermosamente en su relato el Aleph Jorge Luis Borges, ¿no? El universo puede estar en un sótano de Buenos Aires, el universo puede estar en un aula de la Candelaria, el universo puede estar allí donde está el ser humano, se está actuando sobre el universo y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. De manera que visibilizar lo que los pueblos han hecho es muy importante. Hacer que los pueblos asuman la conciencia de la riqueza que tienen es muy importante, porque hay un montón de agencias internacionales dedicadas a tratar de convencernos de que somos muy pobres. Voy a explicarles la metodología de este ejercicio académico para evitar exageraciones. Este ejercicio académico consiste en lo siguiente: el expositor hace una conferencia, una disertación académica, y ustedes hacen una pregunta muy concreta, cerrada, es decir, usted ya hizo su pregunta. Esa es la pregunta concreta. Gracias. Que le dice, maestro, no, pero permítame, como víctima de la violencia, no, al auditorio que está sentado a su lado. Qué pena, pero no estoy interrumpiendo. Mire, tengo un informe importantísimo de la Defensoría del Pueblo de la grave problemática humanitaria en la región pacífica colombiana, su región pacífica caucana, su región pacífica del Chocó, Nariñense y Guayucucana. Eso es lo que vengo a denunciar, ya que en pocos escenarios se nos da esa oportunidad. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, quiero decirles que toda mi intervención y todo lo que digo trata de opinar sobre la actualidad, sobre lo que está pasando en Colombia y de arrojar perspectivas de lo que yo pienso que está ocurriendo aquí. No llegaría yo a convertir esto en un escenario para yo decirle a la gente qué hacer mañana, por quién votar. Yo creo que de lo que se trata aquí es de aportar reflexiones y confiar en que cada quien tenga el suficiente criterio para tomar decisiones responsables frente al futuro del país. Bien, ¿hay una pregunta aquí? Gracias. Gracias, buenos días. Acá nosotros tres venimos a poner dos preguntas. La primera, ¿cómo fomentar la participación política y cívica de los ciudadanos? Y la segunda, ¿cómo fomentar la adquisición de una identidad para preservar nuestra cultura? Bueno, yo lo único que podría decir allí es que hay muchas maneras de participar. Yo creo que hay tantas maneras de participar como seres humanos hay en el mundo. Porque cada uno de nosotros es un mundo, es una síntesis de la historia, es una perspectiva. Un país no cambiará si cada uno de nosotros no forma parte de ese proceso de cambio.
pero qué maravilloso es que haya una tal riqueza y una tal diversidad, que el modo como dos personas participan de la transformación social no sea idéntico, que cada uno tenga algo particular, original, que aportar en ese proceso. Por un lado, en cada uno de nosotros, y la educación lo sabe o tendría que saberlo, hay vocaciones. Unos somos músicos, otros somos escritores, otros somos artesanos, otros somos agricultores, unos amamos los colores, otros amamos los sonidos, otros amamos el lenguaje, unos somos apasionados de las tipografías, otros queremos la navegación, a uno nos interesa el agua, otros somos expertos, en fin, como en la sabiduría presocrática, muchas verdades distintas y hasta contradictorias podrían convivir. En la Grecia anterior a Sócrates había un filósofo, Heráclito, que decía que todo está en movimiento, y había otro filósofo que decía que todo está inmóvil, Parménides. Y esas dos verdades, la de que todo está en movimiento permanentemente y que nadie baja dos veces a las aguas del mismo río, podía convivir en las calles de Atenas con la tesis de Parménides de que todo está inmóvil. Y es posible que sean verdad ambas, es posible que haya manera de argumentar que todo está en movimiento y que al mismo tiempo todo está inmóvil, que el mundo no es de verdades excluyentes, sino muchas veces de verdades paradójicas, ¿no? De manera que la profusión de las verdades, la profusión de las vocaciones, la abundancia de las sensibilidades, la riqueza de los lenguajes, es lo que le podría dar a la política su arcoíris multicolor. Y tal vez por eso a mí me despierta tanto rechazo una política que uniformiza, que pone a todo el mundo a decir lo mismo, que pone a todo el mundo a gritar lo mismo, cuando el verdadero esfuerzo debería ser más bien el esfuerzo del director de orquesta, que sabe no que suene todo como si fuera una flauta, sino que las flautas puedan sonar con los violines, con los tambores, con los fagots, ¿no? Y que todo eso produzca una armonía y un equilibrio. Una política de la diversidad, una política en la que podamos estar de acuerdo en que es mejor la creatividad que la destrucción, en que es mejor la solidaridad que el odio, ya podría ayudar a hacer florecer esa riqueza de lenguajes, ese diálogo multiforme, que es lo que más nos falta. Yo lo que rechazo es una política que lo acalla todo con 3 o 4 verdades y ya no deja a cada quien expresar su propia verdad. Y lo que reclamo es que hagamos un esfuerzo por estar de acuerdo en las cosas fundamentales, pero que converjamos en una gran riqueza de expresiones, que cambiemos en esa medida la procesión por el carnaval. Gracias. ¿Hay otra pregunta aquí? Gracias, maestro. Buenos días. Maestro, si bien usted ha dicho que la comunidad debe aparecer y bien lo ha mencionado, que en la educación hay diferentes vocaciones, yo quisiera preguntarle, la juventud y los que tienen diferentes vocaciones para enseñar, de parte de la comunidad está también una parte importante que es la infancia. ¿Cómo pueden la juventud o los que están frente a la parte educativa en las instituciones o bien en las universidades, cómo pueden educar a esa infancia para que lleguen a esa identidad de la que usted habla? ¿Cómo enseñarles, cómo fomentar la cultura, la educación en la sociedad infantil para que puedan fomentar y dar una diferente visión y un futuro al país que tanto necesitamos? Bueno, Estanislao Zuleta decía que no hay mayor dificultad en ayudar a interrogar a los niños, porque los niños son un manojo de preguntas, ¿no? Los niños están continuamente preguntando cosas. Es posible que, como sugería el doctor Freud, detrás de todas esas preguntas que hacen los niños y
a los que casi ninguna respuesta satisface, ¿no?, haya preguntas que se formulan indirectamente, ¿no?, preguntas que todos tenemos desde muy temprano y que son muy inquietantes y muy acuciosas, ¿no?, preguntas por lo uno y lo múltiple, por la reproducción, por la manera como los seres se acercan unos a otros, esas preguntas que están ahí desde el comienzo y que a lo mejor están hasta el final, porque las preguntas son muy duraderas, a veces las respuestas duran un poco y se gastan, pero las preguntas siguen vivas y tal vez lo que nos mueve no son las respuestas sino las preguntas. Educar niños es tan difícil y tal vez tan fácil a la vez, porque no es tanto un asunto de información ni un asunto de conocimiento, sino un asunto de sabiduría. Y el poeta Eliot solía decir: ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? A mí me gusta establecer una diferencia entre esas cosas, porque es verdad que hay un orden de la realidad que corresponde a la información, y la información nos entera de cosas puntuales, pero la sabiduría todos sabemos que es algo más que la información. No, para la sabiduría no basta la noticia, la alarma, la adrenalina. Quieren explorar las causas, entender lo que ocurrió, no solamente saber qué ocurrió. Por eso las noticias, los noticieros suelen permanecer en la zona más superficial de la conciencia, alarmándonos todo el día con todo lo que ocurre en el mundo. Pero necesitamos algo más que eso, necesitamos tratar de entender las causas, saber por qué ocurren las cosas, y eso nos lleva al conocimiento. Pero la sabiduría es algo más que el conocimiento. La sabiduría tiene que ver como con las fuerzas profundas que unen a los seres humanos unos con otros, y tal vez es por eso, por lo que los mayores sabios han dicho que educar es difícil si pensamos solamente en términos de información y de conocimiento, pero podría ser fácil si pensamos en términos de sabiduría, porque educar es fundamentalmente un ejercicio de amor. Recuerdo que Jorge Luis Borges, alguna vez, él era muy buen maestro, y una vez le preguntaron qué pensaba del acto de enseñar, y él dijo: bueno, yo no puedo enseñar literatura, tal vez solo puedo enseñar el amor por la literatura. Pero después se quedó pensando y dijo: no, yo no puedo enseñar el amor por la literatura, voy a corregir, en realidad tal vez lo único que puedo es compartir el amor por la literatura. A veces una dificultad para educar está en asumir demasiado que uno es el que sabe y que el otro no sabe nada. Y a veces facilita mucho más ese proceso educativo el asumir que uno tiene cosas que enseñar y cosas que aprender al mismo tiempo, y que todo ese ejercicio pedagógico, para ser verdadero, tiene que dejar de ser un ejercicio autoritario y convertirse en un diálogo receptivo y más humilde, en el que uno tenga cosas que dar solo en la medida en que tiene cosas que recibir. Profesor, de la respuesta a su pregunta, a la que acaba de hacer, hay dos temas que interesan mucho. Por un lado está el tema de identidad y personalidad, de la que mencionó en relación con los niños, pero por otro lado está el tema de participación e integración. La Constitución del 91, antes de la Constitución del 91 hicimos este mismo ejercicio académico en relación con el papel de la cultura y el papel del Estado en relación con la cultura. Sabemos obviamente que los procesos, por ejemplo, de industrialización afectaron mucho, digamos, los ejercicios de la destrucción, digamos, de la cultura artesanal, etc. Pero la pregunta es, ¿cuál es su evaluación en relación con lo que nos pasó del 91 para acá? ¿Y qué pasó? ¿Cuáles han sido las principales dificultades del papel de la cultura en la rehabilitación del Estado y de la sociedad en general?
Sí, a veces nos formamos la ilusión de que vamos a cambiar el país porque cambiamos la Constitución. Así como hay gentes que piensan que son los árboles los que mueven el viento. Los árboles a punta de agitarse terminan moviendo el viento y produciendo tempestades. Pero lo que necesitamos a menudo no es una constitución, sino una nueva comunidad. Es la comunidad, es una comunidad sabia la que produce constituciones sabias. Difícilmente una constitución sabia produce comunidades sabias, porque para que exista la constitución sabia tiene que haber el supuesto de que es la expresión de la voluntad de una comunidad. ¿De dónde puede venir entonces esa sabiduría si no viene de la gente? Ahora, tiene que ser también un ejercicio recíproco, por supuesto, pero hay algo que es importante saber con respecto al Estado. El Estado, a quien le confiamos muy a menudo la tarea de educar, a veces es muy mal educado. A veces el Estado necesita ser educado. El propio Marx, que como buen alemán creía tanto en el Estado, dijo alguna vez, es que el Estado no está para educar, sino para ser educado. Y eso a veces lo olvidamos, a veces pensamos que saben más los burócratas que el corazón de las madres o de los seres que ayudan y que acompañan, que protegen, que crean, ¿no? Y entonces invertimos el orden de la realidad. Construir una sociedad equilibrada es una tarea muy larga y muy compleja, ¿no? Y ahora estábamos hablando justamente de uno de los problemas que tiene el modelo educativo, el sistema académico, el sistema escolar, y es que se hacen esfuerzos, todos los días se hacen esfuerzos, y a veces se siente que a pesar de los esfuerzos y a pesar de remar tanto, el barco retrocede. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si todo el sistema académico está tratando de superarse, de mejorarse, de progresar, de depurar sus recursos, y sin embargo parece que todo retrocediera, parece que no se lograran los avances suficientes? Es porque creemos que la educación depende exclusivamente del sistema escolar, y resulta que hay un montón de fuerzas por fuera del sistema escolar remando en contra, y a veces demasiado poderosas. A nosotros no solo nos educa la academia, nos educan nuestros padres, nos educa la sociedad, nos educan las autoridades, nos educan los medios de comunicación, nos educa el Estado, y no siempre nos educa bien. Aquí en la academia se puede predicar la generosidad, pero la sociedad nos enseña egoísmo todo el día. Se puede predicar la paz, la convivencia, y la sociedad nos enseña violencia, barbarie, ¿no? Injusticia. Así como en las facultades de Derecho nos enseñan toda la legislación sobre la propiedad, y los pobres estudiantes ven con la alarma que todos los días se profana la propiedad en la realidad práctica. Qué difícil es formar parte de una sociedad, no estar encerrados en la campana de cristal de la academia que puede formar seres virtuosos como si no existiera el mundo. A veces uno de los grandes defectos de la academia es creer que la academia es un edificio o que es una institución, porque la universidad solo podrá cumplir sus funciones cuando de verdad se olvide de los muros y se vuelva parte, se convierta en la dinámica educativa de la sociedad y no en el edificio que vende títulos. La universidad tiene que estar en los ríos, tiene que estar en los suburbios, tiene que estar en las barriadas, tiene que estar en las veredas, tiene que estar donde. ¿Cómo hago yo para aprender cómo es un bosque si no voy al bosque? ¿Cómo hago para aprender cómo es el fondo del mar si estoy todo el tiempo encerrado? No, yo creo que padecemos todavía unos vestigios de esa educación claustral medieval que pensaba que las cosas hay que crear unos espacios aislados donde se aprenden, y tal vez es eso lo que hace que en la tensión actual entre lo académico y el mundo
parezca ganar el mundo y parezca perder el universo educativo tan abnegado, tan lúcido, tan pensativo, tan reflexivo, tan esforzado, pero que tiene tantas fuerzas en contra. De manera que tal vez eso lo que nos plantea es la necesidad de reformular un montón de cosas. La educación es un sistema muy complejo del que el sistema escolar es solo una parte, y ese sistema escolar tendría que abrirse más a lo social para permear más lo social. Yo siento que los tres principales errores, y me perdonan que me alargue tanto en la respuesta, pero es que me entusiasmo, ¿no? Creo que los tres principales errores del modelo escolar tal como lo vivimos hoy en el mundo es, en primer lugar, convertir la educación que todo el mundo necesita y que cada vez el mundo necesita en un negocio de élites. No es posible que cuando el mundo está tan ávido de conocimiento, el conocimiento sea tan mezquinado a la humanidad y se cierren las puertas para casi todo el mundo, cuando todo el mundo debería educarse y todo el mundo debería tener acceso a todos los debates y a todas las ideas, y no que nos pongan tantas condiciones que para poder llegar a este nivel tenga yo que cumplir 1000 requisitos, cuando a veces uno aprende cosas saltando etapas y no simplemente cumpliendo cada peldaño, ¿no? A veces es bueno que nos enseñen más de lo que sabemos aprender o de lo que estaríamos aparentemente en condiciones de aprender. Así aprenden los niños, además, ¿no? El universo no se nos da por dosis, ¿no? No se nos da primero lo elemental, después lo más complejo, no. Desde niño, el niño sabe que le toca enfrentarse al universo entero y a todas sus leyes, no gradualmente a una tras otra. Entonces, esa idea, ese elitismo, por llamarlo de alguna manera, esa exclusión, es el primer gran error de la educación moderna, ¿no? Solo unos cuantos tienen derecho al saber, y la gran mayoría de la humanidad no tiene derecho a él, pero nos quejamos todo el día de que la gente no sepa. El segundo grave error es la idea de pensar la educación como algo encerrado en sí mismo, ¿no? La tacita de plata donde todo debe ser perfecto cuando afuera el mundo es un desastre, ¿no? En esa medida, romper los muros y dialogar más con el mundo sería una prioridad. Y por otro lado, creo que un grave error del modelo educativo moderno en el mundo entero es cierta jerarquización de los saberes, en la cual el saber académico vale mucho más que el saber que la humanidad desarrolló durante siglos. Es que los que saben cultivar, los que saben producir papas y zanahorias, los que saben cultivar árboles, los que saben proteger entornos, los que saben hacer sillas, los que saben construir puentes, los que han hecho estas ciudades, casi no salieron de la universidad. Y por otra parte, la humanidad hizo ciudades hermosas mucho antes de que existieran facultades de arquitectura. Hay una capacidad de la humanidad de crear conocimiento y de tener saberes, y es triste que nuestra época desprecie tanto los saberes de la tradición, la sabiduría de los oficios, y valore tanto a veces supersticiosamente los meros saberes que se obtienen de manera teórica. Yo creo que un diálogo más generoso en ese sentido podría ayudar mucho. Bueno, hay varias preguntas en el auditorio. Yo creo que... Muy buenos días, señor William. Venimos del departamento del Amazonas, entonces nuestra pregunta va sobre los indígenas. ¿Usted cree que el facilismo del gobierno ha permitido que las partes raizales indígenas se vayan perdiendo? ¿Y por qué no dejar que los indígenas vivan su propia democracia, ya que ellos tienen una muy diferente a la que vivimos nosotros a nivel nacional? Sí, yo creo que en parte los gobiernos, pero no solamente los gobiernos. Es que los gobiernos también son expresión de un estado de la sociedad.
Hay quienes dicen de una manera dolorosa que los pueblos tienen los dirigentes que se merecen, ¿no? Tal vez eso sirva siquiera para que cada uno de nosotros haga conciencia de que a veces consentimos demasiado que ciertas personas, ciertas ideas sean las que tomen las decisiones. Pero digo que no solo los gobiernos, porque tal vez lo que verdadera y eficientemente mueve al mundo son las culturas, o las ideas, o la mentalidad de las épocas. Aquí se aceptó demasiado temprano, casi desde el comienzo, una tesis muy discutible hoy, y ya era discutible entonces. La tesis de que la cultura occidental que llegó aquí en 1492 era superior a las culturas que había en este continente. Y resulta que esas culturas habían convivido aquí con la naturaleza durante 10.000 años o 15.000 años. Sabían todo de las plantas, sabían todo de los animales, sabían todo de los climas, de los suelos. Baste un ejemplo. Hay una región de Colombia donde convergen todas las aguas que van hacia el norte, que es la región de la Mojana, que habitaban los zenúes, la región de Monpós, de Magangué, donde convergen el río Cauca y el río Magdalena, donde todas esas aguas y las inundaciones que provocaron a lo largo de los siglos creó una región de ciénagas que cuando uno vuela en avión sobre allí y ve esos miles de espejos, uno no lo puede creer, uno dice, ¿esto es Colombia? Qué cosa tan increíble, este mundo es como un archipiélago al revés, un archipiélago de aguas más que de tierras, ¿no? Esa región a donde llegan las aguas de todo el país que viajan hacia el norte, la depresión momposina, la Mojana, es una región donde lo más lógico, lo más natural y lo más frecuente son las inundaciones. Pues los pueblos zenúes que construyeron hace siglos un sistema de canales para controlar el régimen de las inundaciones, con una ingeniería hidráulica tan sofisticada que 500.000 hectáreas de canales les permitieron a ellos cultivar esas tierras, protegerse de las inundaciones y aprovechar la humedad excesiva de esa región. Nuestro saber occidental no ha sido capaz en estos 5 siglos no solo de reconocer y de respetar ese saber de los pueblos indígenas, sino ni de conservar esos canales. Esos canales están totalmente destrozados por la modernidad, esos bosques se convirtieron en potreros, y ahora cada vez que llega el invierno y crecen los ríos, allá llegan los desastres y las inundaciones arrasan con todo. ¿Qué mejor prueba de que nuestro supuesto saber superior occidental era muy inferior a la observación, el talento, la sabiduría y la destreza que esos pueblos habían acumulado a lo largo de siglos? Y eso se podría decir de muchas regiones. Hay que estudiar el mundo de los mitos de los Sicuani, del Pichada, o hay que estudiar el mundo de los mitos de los Uba, de la Sierra del Cocuy, o hay que estudiar el mundo de los mitos de los Embera Catíos del Chocó, para ver cuánta sabiduría y cuán pertinente era ese saber para relacionarse con el territorio. Entonces, allí no puede decir uno que fue un gobierno, fue una mentalidad, la idea, lo que la religión pensaba, lo que la corona española pensaba, lo que el europeísmo de los filósofos de la época pensaba, borraba, negaba, anulaba las sabidurías de nuestros pueblos. Ahora, nosotros no somos ya ese mundo anterior a la llegada de Colón y de los europeos. Han pasado 5 siglos y nuestro mundo está totalmente permeado por la cultura europea y formado por ella, y ya a lo único que verdaderamente podemos aspirar es a un diálogo respetuoso, en donde de verdad aprendamos todo eso que hay que aprender. También los pueblos indígenas saben que tienen cosas que aprender del mundo occidental. Es posible que haya muchas gentes en los pueblos indígenas que aprecien el valor de un teléfono celular o de un refrigerador o de un ventilador, ¿no? Pero ese diálogo es un diálogo importante y es un diálogo que tiene que ser respetuoso.
ni debe ser más lo que durante siglos se dio, esa invasión obscena e irresponsable, con verdades venidas de otra parte, de un mundo que sabía manejar su entorno y su naturaleza. Ni tampoco podemos pensar en lo otro, en que esas culturas que por estar siempre arraigadas en una región tenían poco contacto con otras culturas y fueron fácilmente víctimas de aquello que desconocían, ¿no? Tengan la posibilidad de prevalecer en lo que eran sin dialogar con el resto. Ese diálogo es fundamental y pienso yo, no depende tanto de los gobiernos, depende más de que el diálogo en el seno de la comunidad florezca y sea más vivo. Aquí se discute muy poco, salvo en ciertos foros sobre esto, y esto tendría que ver es con la vida cotidiana de todos. Ahora, vivimos en un mundo, y sobre todo aquí en Colombia, donde la manera como crecemos en las ciudades nos aísla de la diversidad del país mismo. Habría que preguntarse cuántos de los 10 millones de personas que viven en Bogotá han estado alguna vez en el Amazonas, han estado alguna vez en la Mojana, han estado alguna vez en el desierto de La Guajira, han estado alguna vez en la selva del Chocó, ¿no? Conocen lo que es el mundo del Caribe, conocen lo que es el mundo del Pacífico, saben de los pueblos. Creo que hay una necesidad muy grande de conocimiento y creo que a veces confinados en las ciudades sabemos menos del mundo que muchas personas que parecerían vivir en la marginalidad. Hola Julián, buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo estás por acá? Pues agradecerte por tu intervención, y a mí me parece muy interesante lo que dijiste, porque yo lo encuentro mucha identidad con el ensayo que publicaste Para que se acabe la vaina, en el que haces como una recopilación histórica de lo que ha sucedido en Colombia desde la independencia, y muestras cómo esa diversidad que existe se ha visto muchas veces aplacada, eliminada, negada, si se quiere, donde, por ejemplo, me acuerdo mucho donde dices que Fernando González, prácticamente, que es uno de los pensadores colombianos, fue eliminado de la historia colombiana, porque era subversivo de alguna manera respecto a que era crítico de la realidad colombiana, y esa clase política o esa democracia que tú mencionas en lo que acabas de intervenir se negaba a esa realidad. Y mi pregunta respecto a esa comparación que yo identifico en el discurso que estás dando y el ensayo que publicaste es en una frase que la pones a manera de preámbulo, y era de: la vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948, la nueva no ha nacido todavía. A mí me surge frente a ese preámbulo que haces pues una serie de dudas, pero en relación a la más concreta es si podemos hablar específicamente de que esa vieja Colombia en realidad murió, o si en la práctica vemos que esa vieja Colombia existe todavía en las prácticas, y existe y siempre se ha mantenido a través de la historia con esas tradiciones que tú acabas de mencionar, europeístas, en las que se desprecia tal vez algunos valores tradicionales, etc. Y entonces, en relación a eso, si es posible que se hable de una nueva Colombia que todavía no ha nacido, o si seguimos en la misma Colombia. Y en relación al papel activo del ciudadano que tú mencionas en tu intervención, me llama mucho la atención. Quiero aprovechar que estás acá para preguntarte: hace 4 años tú escribiste una columna que fue bastante controversial, inclusive el hijo de Stanislao Zuleta la controvertió. Y que en ese papel activo que tú mencionabas hacías un análisis de la democracia y de una clase política eventual con una idiosincrasia particular. Mi pregunta es: ¿qué retrospectiva ahora en el presente tú puedes hacer de esa columna particular, que yo espero que sepas de cuál me estoy refiriendo? Gracias. Claro que lo sé. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que hay culturas que de alguna manera viven después de morir.
y hay culturas que existen antes de nacer, ¿no? No sé si puedo explicar estas paradojas de una manera mejor. Yo creo que realmente la vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948, en la medida en que allí murió la fe que Colombia pudo hacerse a lo largo de décadas en la transparencia de las instituciones y en la confiabilidad de las instituciones. El golpe fue demasiado duro y demasiado arrasador y Colombia no se ha recuperado de ese golpe. La persistencia de Gaitán, siquiera como fantasma, siquiera como símbolo en nuestra realidad, ¿no? Nos hace siempre sentir que Gaitán es todavía una esperanza no cumplida de la sociedad colombiana, ¿no? Es como si estuviéramos esperando, porque allí murió algo, ¿no? El hecho de que ese país que existía entonces haya seguido existiendo hasta ahora, ¿no? Significa que hay cosas que a pesar de haber muerto siguen ahí flotando como reminiscencias y como fantasmas, pero lo que quiere decir con eso es que no nació una sociedad nueva en el momento en que murió nuestra fe en esas viejas instituciones que en algún momento nos despertaron confianza, nos despertaron esperanza. El liberalismo radical del siglo XIX le despertó esperanzas a Colombia. El clasicismo de Miguel Antonio Caro y su redacción de la Constitución de 1886 y algunas de las virtudes de la Constitución del 86, como la construcción de la economía cafetera, de la que Colombia vivió bien que mal con dignidad durante un siglo, eran cosas que despertaron confianza en la ciudadanía. La República Liberal, ¿no?, de la que tantas cosas malas podemos decir, perdón, la República Conservadora de 1886 a 1930, de la que tantas cosas malas podemos decir, también tuvo cosas que despertaron entusiasmo y despertaron esperanzas en Colombia. Hubo un esfuerzo de industrialización a partir de los años 10, aquí llegó cuando se construyó Bavaria, aquí Colombia realizó una proeza que todos deberíamos recordar porque nos han predicado demasiado tiempo nuestra condición de países marginales y secundarios. Cuando todavía Alemania no tenía una aerolínea comercial, cuando todavía los Estados Unidos no tenían una aerolínea comercial, Colombia fue capaz de crear la segunda aerolínea comercial del mundo. Eso no es compatible con la idea de que somos un país muy atrasado. Aquí podríamos tener audacias modernizadoras importantes. Hubo cosas que despertaban el entusiasmo y que despertaban la fe. La saga de la construcción de los ferrocarriles en Colombia fue admirable y fue una derrota terrible que los ferrocarriles hubieran sido desmontados con la irresponsabilidad y con la insensatez con que lo hicieron. Aquí había ferrocarriles un ferrocarril que venía de Buenaventura a Cali y que cruzaba por los cañones del Tagua, que era una cosa asombrosa. Había un ferrocarril que subía hasta la Sabana está a 2.600 metros de altura. En Inglaterra diseñaban unas locomotoras especiales para las montañas colombianas. Todo eso fuimos capaces de hacerlo y ahora ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo recordamos. La República Conservadora alentó entonces la navegación por el Magdalena, la primera industrialización. Aquí hubo esfuerzos importantes. La República Liberal despertó por lo menos la ilusión de una reforma agraria, la ilusión de un régimen de protector del trabajo y protector de la familia, que después por supuesto fue abandonado por ellos mismos, pero que despertó unas ilusiones y que despertaba cierta confianza. Uno ve yo hablo de eso en ese libro, los hoteles que se construían en Colombia en los años 30, en los años 40, el hotel Guadalajara de Buga, o el Hotel del Prado de Barranquilla, o el Hotel Caribe, o el Hotel Estación de Buenaventura, y uno decía, hay una lectura del país, es interesante, están tratando de hacer cosas y cosas hermosas, y cosas que leían nuestros climas, ¿no? Entonces, el 9 de abril de 1948 se hundió la confianza que un país tenía en una dirigencia capaz de tomar iniciativas y de proponer cosas. Y la verdad es que a partir de ese momento, y yo por eso digo con tanta contundencia que me parece que ese día murió algo, es que
Desde entonces el país solo ha sido gobernado por la violencia. No hemos vuelto a tener un momento en que digamos, aquí hay grandes propuestas, grandes tareas, grandes empresas propuestas a la comunidad y que tengan como la confianza en la comunidad, sino que han predicado desde entonces el odio, nos han debilitado poniéndonos a enfrentarnos los unos a los otros y nos han hecho perder la fe en nuestra capacidad de crear cosas y de transformar el país. Entonces, siento que el país que murió permanece siquiera como fantasma, como decía Novalis, en ausencia de los dioses reinan los fantasmas, ¿no? Y al mismo tiempo, el nuevo país yo siento que no ha nacido, pero decía en mi paradoja inicial que hay cosas que existen antes de nacer, y yo creo que para que ese país nazca es necesario que exista de antemano, y yo creo que la Colombia que existirá preexiste ahora, como sueño, como esperanza, como anhelo, como esfuerzo de pensamiento, como esfuerzo de reflexión, como un esfuerzo por comprender qué es lo que somos y qué es lo que nos falta. Y cuando ese país nazca será porque ha tenido una larga gestación y una bella gestación. Bueno, paso a la segunda pregunta, que es más fácil de responder que la primera. La columna que escribí en vísperas de las elecciones de 1914 decía fundamentalmente una cosa, que a mí la vieja casta bogotana que ha manejado el país durante siglos me parecía más nefasta que otras cosas muy nefastas que han pasado en Colombia en los últimos tiempos, ¿no? Que a mí Uribe me parecía la encarnación de todos los males que ha podido vivir Colombia en los últimos 30 años, males muy terribles que muchos sabemos, pero que Santos me pareció la encarnación de todos los males que ha vivido Colombia en los últimos 100 años, y que fueron ellos, esa vieja casta, la que engendró a la casta nueva, y que Santos me parecía peor que Uribe, todavía lo siento. Gracias. Dos preguntas más. Anunciarles que William Ospina va a firmar, autografiar los libros si los han traído. Para ello, él los va a recibir aquí, pero hacer una fila para poder recibirlos elegantemente. Así que, bueno, la siguiente pregunta, dos preguntas más. Buenos días. Mis compañeros y yo tenemos la siguiente pregunta para usted. ¿Cómo podemos contribuir a la transformación social sin ser atacados por una parte de la sociedad que no quiere un cambio en nuestro país? Es inevitable que las fuerzas que no quieren cambios traten de impedirlos. Eso inclusive forma parte como de las leyes casi que de la naturaleza. Hay unas fuerzas que encarnan los cambios y unas fuerzas que encarnan la resistencia a los cambios, y el que quiera cambiar las cosas tiene que contar con que va a haber alguien que se va a oponer. Ahora, ¿cómo superar esa oposición? Sería una pregunta interesante. No contar con que no vaya a existir, va a existir. Todo el que quiera cambiar algo tiene que contar con que habrá dificultades, que habrá obstáculos y que habrá fuerzas muy poderosas decididas a impedirlo. Pero, ¿de qué se trata? Se trata principalmente de dos cosas: de tener más fuerza que ellos y de que esa fuerza no sea destructiva. Yo creo que eso es lo fundamental. Si uno acepta tener más fuerza que aquellos que quieren impedir los cambios, pero acepta que esa fuerza sea destructiva, a lo mejor no logra los cambios, sino solamente una destrucción, una devastación, y en Colombia ha ocurrido algunas veces. Por ejemplo, en Colombia se ha llegado a proponer una reforma agraria que transforme la totalmente irracional e injusta, el totalmente irracional e injusto modelo de propiedad que tenemos, donde en manos de 5.000 personas está la mitad de la tierra productiva de un país, más de 10, de 15 millones de hectáreas, ¿no? En Colombia se ha llegado a proponer varias veces una reforma agraria sin contar con los instrumentos suficientes y con la fuerza legal suficiente para lograr esos cambios, y lo que se ha desatado es un baño de sangre desmesurado.
ha pasado varias veces y creo que deberíamos aprender de eso, que no basta tener la razón para hacer las cosas como se debe, que hay que pensar también, que hay que saber de qué manera se proponen las cosas y se logran con la mayor eficiencia y con el menor costo social. Entonces, no basta tener la fuerza, hay que tener una fuerza que sea además constructiva y creativa. Hay muchas cosas que en Colombia habría que cambiar. Hay un régimen de la tierra que habría que cambiar. Hay un modelo burocrático que habría que cambiar. Hay una depredación de la naturaleza que habría que cambiar. Pero si no intentamos hacerlo de una manera eficiente y de una manera inteligente, podríamos producir más desastres que los que queremos corregir. Y es allí donde se requiere no solamente inteligencia, sensatez, lucidez, clarividencia, sino el principal poder de la democracia, que es una comunidad capaz de cambiar las cosas. Yo siempre he pensado que lo malo de Colombia no es que tenga guerrilleros, ni que tenga paramilitares, ni que tenga narcotraficantes, ni que tenga políticos corruptos, sino que no tenga una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso. La falta de una ciudadanía cohesionada, solidaria, afectuosa, coherente, que sepa verse unos a los otros como conciudadanos, es el principal mal de este país, y no habrá presidente, por bueno que sea, por generoso que sea, por lúcido que sea y por comprometido que sea, que pueda obrar esos cambios si no tiene el respaldo de esa ciudadanía. Yo, por supuesto, no voy a hablar aquí de candidatos ni voy a hablar aquí de propuestas. Digo que nuestra primera tarea es construir una ciudadanía responsable y comprometida, porque qué triste sería para un candidato, cualquiera que él sea, que quiera cambiar las cosas, despertarse un día allí en el vecindario sin tener una ciudadanía que lo apoye. Qué soledad y qué tragedia, sino sin tener verdaderamente un pueblo con claridad de qué es lo que hay que hacer y de qué es lo que hay que cambiar. Entonces yo pienso que no bastan unos nombres, ni unos candidatos, ni así sean los mejores, si no hay una ciudadanía lo suficientemente comprometida, porque los votos son solo votos, los ciudadanos son otra cosa, ¿no? Yo voto un día y me voy para mi casa y me olvido de la cosa, pero los ciudadanos son los únicos que pueden garantizar que los cambios se hagan y que los cambios no sean verdaderamente traumáticos, y que la fuerza que se genere sea la única fuerza legítima de una democracia, las mayorías serenas, comprometidas y con claridad de qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que apoyar y qué es lo que tienen que rechazar. Gracias. Buenos días, doctor. Teniendo en cuenta lo que usted dijo, que el odio es una constante en nuestra sociedad y que siempre estamos buscando motivos para dividirnos, ¿quién está obligado, las instituciones o nuestros hogares, a generar un cambio, a integrarnos? Porque tenemos que admitir que nuestras divisiones y polarización no son producto únicamente de la maquinaria de poder. Siempre estamos buscando la manera de encontrar la diferencia en el otro y confrontarla y atacarla. Como usted lo mencionó, ¿cómo podríamos hacer para mejorar el mundo, cada uno desde nuestras esferas? Gracias. Bueno, yo creo que hay que comprender las cosas más que simplemente censurarlas o criticarlas. Y comprender no significa aceptar, ¿no? A veces uno entiende las cosas para poder no aceptarlas, pero para saber de qué manera se dieron y surgieron. La dificultad de los colombianos para reconocernos los unos a los otros como conciudadanos tiene muchas causas. Una de ellas es la prédica maligna de los caudillos y de los partidos que han sacado provecho de esa dificultad de los colombianos de dialogar, ¿no? Yo hablaba de cómo antes de la conquista ya se había conformado una diversidad del territorio, diversidad que no tenía que ser, por supuesto, tiránica. Incluso algunos antropólogos han estudiado
la manera tan curiosa y tan interesante como algunos pueblos indígenas convivían con sus vecinos. A los conquistadores españoles les interesó mucho crear la leyenda de que aquí los indígenas vivían como perros y gatos, ¿no? Cuando se pensaba que los perros y gatos no podían convivir, ¿no? Pero la verdad es que aquí los pueblos indígenas desarrollaron un montón de recursos y de destrezas para convivir con los pueblos vecinos. Un montón de alianzas míticas, de alianzas mágicas incluso. Los Uwa, que vivían en una región alta de la sierra, sabían que ellos producían ciertas cosas y que otras que necesitaban las producían los pueblos que estaban abajo, en el pie de monte. Y se inventaron una manera muy interesante y muy mágica que consistía en que los pueblos de arriba bajaban sus productos y los dejaban en un sitio en la frontera con el otro pueblo y se retiraban. El otro pueblo llegaba y encontraba esas cosas allí, y aunque sabían que alguien las había dejado, jugaban a asombrarse porque era un regalo que ellos estaban necesitando, y se llevaban eso y dejaban las cosas que ellos a su vez producían y que los otros después venían, pero no había un intercambio directo. Era muy curioso, había un juego muy bello, muy poético, diría yo, de intercambios como con una mediación mágica. Y eso, como ejemplo, me parece interesante para mostrar que los pueblos saben desarrollar en ese universo mitológico recursos que no son, a veces en todos los pueblos se presentan guerras y desacuerdos, pero la convivencia normal entre los pueblos encuentra esas expresiones tan interesantes. De manera que aquí había una gran diversidad, hay una gran diversidad de regiones. Por eso es tan interesante además viajar por Colombia, porque el paisaje cambia continuamente. Yo hice hace unos meses un viaje entre Frankfurt y Praga y bostezaba un poco a ratos diciéndome, cómo me hace falta ver cambiar el paisaje cada 10 minutos y que cambie la vegetación y que cambie el clima y que a esta hora voy por Melgar en tierra caliente, pero que 2 horas después puedo estar llegando al páramo y cambió totalmente. Aquí hay una diversidad extraordinaria de la topografía, de la vegetación, de los climas, y eso también influyó desde entonces, pero después cada vez más en la manera de ser de la gente. Y sabemos pues que los costeños y los nariñenses no se parecen en mucho y que tienen maneras distintas de mirar, de sentir, de hablar, pero esa diferencia, esa diversidad no tiene que ser en principio una fuente de discordias y de conflictos. Al contrario, puede ser una maravillosa manera puede inspirar más bien una filosofía del asombro, ¿no? De la perplejidad, qué grato es lo que es distinto, ¿no? Pero bueno, sobre ese universo original de diversidad no se construyó un modelo de diálogo y de asombros recíprocos, sino una tiranía de lo que es verdadero y de lo que es falso, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Y entonces el poder sí contribuyó mucho aquí a descalificar cosas. Yo creo que aquí sí se construyó una sociedad, un discurso oficial excluyente de lo indígena, excluyente de lo africano, excluyente de lo provinciano. Aquí hubo momentos en que se construyó una ideología según la cual todo el que llegaba a la ciudad era un montañero. Y eso no significaba una mera alusión a la topografía, sino una descalificación moral o estética, ¿no? Y entonces eso ha contribuido mucho a impedir el crecimiento de una concordia diversa, alegre y fecunda. Por eso tal vez el esfuerzo que ha hecho la cultura es tan valioso, porque aquí me parece que la política y la economía han contribuido siempre para separarnos, y solo la cultura ha contribuido a acercarnos, a hacernos sentir parte de una sola cosa. Ahora Colombia existe,
pero Colombia existe en una serie de símbolos culturales principalmente, y la política todavía sigue más bien sembrando la discordia, la diferencia, el recelo, y hay un fenómeno dañinísimo que ya no tiene que ver con razas ni con regiones, porque funciona en el seno mismo de las comunidades urbanas. Aquí no sé por qué les dio por sacralizar la estratificación. Entonces ya no basta que tengamos tal color de la piel, o que tengamos tal manera de hablar, o que tengamos tal procedencia, ¿no? Podemos ser los mismos, pero nos diferenciamos profundamente porque cada quien es de estrato no sé qué, ¿no? Y eso nos lo venden incluso como una comodidad. Es mejor ser de estrato tal que de estrato tal, ¿no? A veces es más chic ser de este estrato y más barato ser de este otro. Pero las sociedades y una sociedad democrática no debe tolerar un sistema de estratificaciones. Es una negación de la democracia y es una contribución más a la discordia, porque cada quien quiere ser de mejor familia que el papá y la mamá,